Rocío, crudos días, ¿dónde estáis? Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Nosotros seguimos en Semil, la ciudad desde la que conectamos el martes. ¿Te acuerdas que estaba muy cerquita de la frontera con Polonia? Nos hemos quedado unos días por aquí para seguir viendo cómo se está organizando la ayuda y conociendo historias de la gente tanto que llega como que se dedica a ayudar. Desde que llegamos hemos visto un montonazo de muestras de apoyo de la gente, pero también por los edificios hay banderas, hay pegatinas, hay dibujos que apoyan al pueblo ucraniano. Ayer, de hecho, nos cruzamos con una furgoneta pintada de azul y amarillo como su bandera y hoy os vamos a contar la historia que hay detrás. Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Я развожу беженцев в центр, где они могут отдохнуть, и развожу гуманитарную помощь на Украина-бусе. Estoy llevando refugiados a un centro donde puedan descansar y estoy Vaya, distribuyendo... ¿quién es y por qué necesitabais el traductor simultáneo? Bendito sea. La comunicación es uno de los retos de la acogida y también lo ha sido para nosotros en algún momento. Se llama Andrei y reparte ayuda humanitaria por los puntos fronterizos alrededor de Medica. Es bielorruso y huyó junto con su compañera Karolina de su país después de que, tras las protestas contra la sospechosa victoria de Alexander Lukashenko en 2020, la represión en su país se endureciera. En Bielorrusia, si tienes una opinión diferente, ya eres un criminal. Me acusaron de participar en manifestaciones no autorizadas, flash mob, piquetes. Pasé 15 días en prisión. Según Naciones Unidas, hay más de 1000 presos políticos en Bielorrusia. Karolina y su compañero estuvieron detenidos, él 5 veces. En su país tenían otra autocaravana parecida a la que vimos ayer, pero con la bandera de la oposición bielorrusa, que es blanca con una franja roja en medio. Me cuentan que su furgo se convirtió en símbolo de las protestas y se la acabaron confiscando. Ahora la lleva en una camiseta. En menos de un año, Andriy y Karolina huyeron de Bielorrusia a Kiev, donde allí les pilló la guerra. Al salir de casa se escuchaban las sirenas, helicópteros, y daba miedo pensar que pudieses acabar bajo un bombardeo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Bueno, esto es la historia de un doble exilio, huyendo de una dictadura y ahora ayudando a los que huyen de una guerra. ¿Qué edad tienen ellos dos? Tienen 26 y 29 años. Cuentan que estaban dormidos cuando empezaron a bombardear y en cuanto se despertaron decidieron irse. Llegaron a Polonia el 1 de marzo. Es duro emocionalmente vivir 2 exilios en menos de un año, nos contaban. ¿Cómo acabaron siendo voluntarios, aparte de exiliados? Pues entraron en un canal de Telegram, que es una especie de WhatsApp, por si alguien todavía no lo conoce. El canal de Telegram que encontraron se llamaba Partizana y está organizado de manera underground para ayudar a los exiliados bielorrusos en el exilio. Es un canal de hace años, pero ahora se dedican específicamente también a la ayuda en la frontera. Hay un grupo concretamente creado para esto que se dedican a traducir, ayudan a bielorrusos y a todo el que huya de la guerra y la represión. Se llama Pace Attendant, el grupo específico. ¿Quién habla? ¿A quién estamos escuchando? Ella es Jana Sostak, forma parte de este grupo de Telegram y ayuda en la frontera, pero es más conocida en Polonia porque tiene varios premios por sus obras. Es una reconocida artista nacida en Bielorrusia, pero afincada en Polonia desde hace bastantes años. Se ha comprometido activamente con la situación en la frontera desde el primer día y en especial con las dificultades de sus compatriotas para escapar. ¿Y qué está diciendo por el altavoz? Está dando las indicaciones para que sepan dónde ir. Según ella, la información es seguridad. El mejor compromiso es que todos los buses vayan a la estación de trenes y al centro comercial Tesco de Semils. Porque en la estación de tren
Pueden ir a otras ciudades polacas. A veces hay trenes extra, pero ahora mismo no hay. Nosotros intentamos comprarlos online y coordinarlos desde aquí, porque nadie tiene ni puta idea de cómo gestionarlo a nivel gubernamental. El primer día conectamos desde Medica y os contábamos la historia de un chico que iba a coger un autobús, porque gran parte de los refugiados que llegan esperan allí, hacen cola para esperar a un autobús que les lleve a otra parte. En una cafetería frente al punto fronterizo nos cuenta la doble guerra que ella está librando. La primera guerra que conocemos es contra el régimen de Putin y Lukashenko. La segunda es contra toda esta estupidez del gobierno que no es capaz de lidiar y dialogar entre los voluntarios, fundaciones y tratar de unificar esto ahora. Nos costó bastante encontrarla. Ella parece exhausta porque no para en todo el día y es bastante crítica, como escucháis, con las instituciones y el funcionamiento de Medica. Asegura que sin la ayuda voluntaria, es decir, sin manos gratis, sería un desastre. Dice que las instituciones no hablan entre sí y no se coordinan. Ella, sin embargo, no puede dejar de contestar llamadas y mensajes mientras hablamos. Ahí la escuchamos hablar por teléfono. Estos días hemos recordado la diferencia entre lo que pasa en la frontera con Bielorrusia, frontera cerrada, y lo que ocurre en la de Ucrania, que está abierta. Ella también lo denuncia. De hecho, hizo una instalación en la ciudad de Lublin, Attention to Border, pero dada la poca simpatía que el régimen de Lukashenko tiene por ella, le piden 18 años de prisión, prefieren no acercarse demasiado a la frontera. ¿Por qué le piden esa cuantía de años de prisión? Pues por lo mismo que a Andrei y a Caroline. Participó en las protestas contra las elecciones que dieron la victoria a Lukashenko y que la oposición considera ilegítima. Decidió volverse a Polonia y luchar desde aquí. De hecho, su obra más famosa es Grito por Bielorrusia. Me di cuenta de que había muchas emociones y mucho silencio durante mucho tiempo y muchos años. Así que necesitábamos crear un minuto de grito en vez de un minuto de silencio por aquellos torturados, asesinados, los que no están en Bielorrusia y aquellos que quieren luchar. Se plantó delante de las instituciones europeas y gritó durante un minuto para pedir sanciones contra la dictadura. Asegura que la situación en Medica también es para gritar. Están haciendo turnos maratonianos y, como Andrei y Carolina, muchos de los voluntarios que trabajan allí son exiliados bielorrusos. La acompañamos en coche al piso donde viven juntos y han convertido en nodo para coordinar la ayuda en la frontera. En casa nos cuenta el objetivo de este grupo. La primera es informar y traducir, y la segunda es decir que Bielorrusia no es Lukashenko. Por favor, no nos discriminéis. Es fácil reconocerlos en Medica. Llevan un precioso poncho como pintado con acuarela en tonos azules y grises y la bandera de la oposición bielorrusa por un lado, es decir, blanca y roja, y la bandera ucraniana por el otro, amarilla y azul. Y también usan un altavoz que ayuda a encontrar el autobús, como os contábamos, a los que llegan perdidos y quizá no entienden la lengua, como nosotros. Bueno, y también llevan la furgoneta que nos contabas, ¿no? Imagino pintada de azul y amarillo, como la bandera ucraniana. Sí, chulísima. Antes de despedirnos, estos exiliados bielorrusos que ayudan en la frontera, pero también huyen de la guerra y la dictadura de su país, ¿qué necesitan? El derecho a la legalización, protección, trabajo, seguro médico. Los mismos derechos que los ucranianos que llegan aquí. Si os interesa su lucha, los podéis seguir por internet. A Yana Sostak la podéis encontrar en Instagram. Su cuenta es Heart is for Art, con puntitos. Creo que lo va a poner Marta en redes y va a ser mucho más fácil que yo lo deletree. Significa el corazón es para el arte. Y, por cierto, ella también es famosa por pintarse denuncias en el pecho. En plan, ya que me vas a mirar el escote, pues te llevas un mensajito para que te acuerdes. Grandísima historia de una doble
huida, de un doble exilio, primero de su país, Bielorrusia, para recalar en Ucrania, de la que ahora han tenido que exiliarse por la guerra debido a la invasión de Putin. Álvaro, Rocío, ha sido un placer escucharos estos días desde la frontera ucraniana con Polonia y tenemos muchísimas ganas de veros de vuelta. Un placer para nosotros también haberlo podido contar desde aquí y tenemos muchas ganas de volver. Ojalá que mucha gente a la que hemos conocido estos días pueda volver también pronto a su casa. Да, я вернусь в Беларусь, а как только поменяется власть, уйдет Лукашенко и будет безопасно ехать домой. Regresaré a Bielorrusia tan pronto como cambie el poder. Lukashenko se vaya y será seguro volver a casa. No hay tregua para los ucranianos ni para los bielorrusos, a pesar de que Rusia la anunció para permitir evacuaciones como la de Mariupol. No hay tregua, decían Barricada en este clásico, que Rosendo ha tomado el asalto. Del gato y el ratón. Para Jesús Cintora tampoco hay tregua. Bueno, eso quisieran, ¿verdad? O eso quieren algunos, pero como dice la canción, ¿verdad? Cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Entonces, hay que estar ahí. Es evidente que... Mira, el libro, no quieren que lo sepas, que es el motivo por el que hacemos esta entrevista, yo creo que también es un canto a la esperanza y a denunciar lo que ocurre, esos poderosos que intentan imponer sus voluntades en todos los aspectos. Lo estamos viendo ahora mismo cuando están friendo a gastos al ciudadano medio, pero también intentan imponer su voluntad en los medios de comunicación, sin duda, intentan imponer también su voluntad a estar ellos y que no haya competencia, este tipo de asuntos, pero hay que intentar imponerse a eso, intentar seguir adelante y no sucumbir. Eso es lo que creo que es nuestro deber como periodistas. Aunque a veces intentan que caigas. A Jesús Cintora le hemos escuchado en la radio, porque comenzó en los servicios informativos de la cadena SER, junto a Iñaki Gabilondo, ni más ni menos. Le hemos visto en televisión, muy recientemente en Las Cosas Claras, de Televisión Española, y ahora le podemos leer en el libro del que os hablaba. No quieren que lo sepas. ¿Cómo te has levantado del cierre de tu último programa y cómo te pones a escribir este libro? De entrada porque me gusta hacer cosas, soy periodista, empecé en el pueblo muy pequeñito con la inquietud de contar lo que pasa y creo que un periodista tiene que ser testigo del mundo que vive y contarlo. Y digo en el libro que solamente eso ya puede ser revolucionario, porque hay poderes que quisieran que no se contara y que incluso apartan a los que se atreven a contarlo o ponen a quienes ellos creen que lo van a contar conforme a sus intereses, o plantean un montón de obstáculos para que no haya competencia. Esto ocurre. Entonces la voluntad del libro es sobre todo ir a las tripas de los que realmente tienen la sartén por el mango. Yo no sé, no me atrevería a decir quizás esto lo manejan 4, pero va por ahí el tema, ¿no? Y entonces va a las tripas de los que realmente manejan el asunto, los que son los poderes en la sombra, que no se presentan a las elecciones, pero que tienen un enorme poder y una enorme influencia en los que gobiernan y en el ciudadano medio. Y yo creo que estamos además en un punto en el cual hay poderes económicos que están abusando de la paciencia de la ciudadanía. Eso lo estamos viviendo. En tu carrera has sido despedido de la SER, te cancelaron programas en la cadena privada 4, ahora en la pública Televisión Española. ¿Tú eres víctima de esos poderes? Bueno, en cierta forma, yo primero hay que poner en valor que tengo salud y que estoy aquí. Eso es lo principal. Mira, a mí este año me ha servido para relativizar, entre otras cosas, el hecho de que en mitad de un programa mi madre no respondiera y tuviera la impresión de que mi abuela había muerto y murió en la pandemia, o el hecho de que en mitad de otro programa, por el pinganillo, me dijeran que habían matado a un periodista español y quien me lo dijo no sabía que era mi amigo David Beriain. O sea, me dijo el nombre, pero no sabía el vínculo, ¿no? Para mí la desaparición de David es también una muestra de, mira, hay periodistas y había que hacen una labor mucho más importante que la nuestra, creo, mucho más arriesgada. David era de los que se metía en lugares muy complicados, pero también con la misma intención de contar aquello que otros tratan de ocultar, ¿no? Siempre hemos comentado, incluso bromeaba con él y bromeábamos de sitios donde se metía, pero me parece que es una lección para seguir adelante. Yo soy una chinita comparado con la labor que hacen otros, mucho más importante y que la están haciendo ahora mismo, por ejemplo, en una guerra. Ellos se juegan la vida, pero tú también te juegas el puesto. ¿Por qué se acabó Las Cosas Claras? Vamos a ver, de entrada,
Las cosas claras es un proyecto Un que programa ya que tuvo funcionaba. problemas, que ya tuvo problemas antes de... Ya antes de empezar vimos, y a mí me contaron compañeros periodistas que había quien intentaba que no saliera adelante, ¿no? Mm, Yo diré de entrada, es un programa que se hizo con vocación de servicio público, de contarle a la gente lo que pasaba y de hacerlo además sin miedo a la realidad. Y además un programa hecho para el público, no para algunos políticos, porque hay políticos que quisieran que los programas se hicieran para ellos. Y cuando digo que se hace para el público, sí, los políticos también son parte de ese público, pero no son el único público. Es decir, es un programa que se hace con vocación de hacerlo para la gente en general y para lo que está ocurriendo, que mira lo que está ocurriendo. A nosotros nos decían, no, es que habláis del precio de la luz, pues la luz había subido a 100, luego llegó a picos de 700. O el tema del emérito. El emérito se ha visto que ha quedado impune, ¿no? ¿Por qué será? Pero bueno, cosas que sí me gustaría, me parece importante resaltar. La primera, porque se dijo, no, es un programa informativo en Televisión Española con una productora. A mí el encargo que me hacen es hacer un programa en TVE, con TVE y con una productora. Es lo que se me encargó. A mí nadie me llamó a un despacho y me dijo, no, es que tiene que ser 100% TVE, que yo lo hubiera hecho encantado. A mí me hicieron este planteamiento de esta forma. Así lo hice. Se dijo, no, es informativo y no puede ser de esta forma, y hay quien lo llevó a competencia. Competencia dictaminó que el programa era de actualidad, con una carga de servicio público y se podía seguir haciendo. Eso lo dijo competencia, un organismo oficial. Pero esto que apenas se contó, por cierto, y esta decisión de competencia fue durante el programa, no se le dio tanta bola. Yo fui consciente de que había quien no quería competencia, pero no solo en esta etapa. Tú estabas también. Tú has venido a este programa igual que viniste a las mañanas de 4. Sí. Bueno, es lo que hay. Es decir, al final es un proyecto en el cual nos dejamos la piel. Yo me levantaba a 4:45 de la mañana cada día. A las 6 encendía la luz de la redacción y bueno, intentamos hacer algo que fuera digno, que Televisión Española, que por cierto estoy muy agradecido a la gente que en TVE remó a favor, porque claro que hubo gente que estuvo a favor de obra y que estaban allí, porque había una parte del equipo, por supuesto, muy importante, que era de TVE, igual que había otra que era de la productora a la que se le encargó el proyecto. Y yo estaba en esa fórmula que me encargaron, y así lo intenté hacer. Me dejé la piel para hacer el mejor programa para la televisión pública. Y para un chaval de pueblo, de Ágreda, está muy bien haber llegado a hacer eso. Pero ojo, tampoco venía yo de la nada. Es decir, yo vengo de hacer muchos años. Es decir, yo, un carpintero. Tú dices, quiero contratar un carpintero que me haga las puertas de la casa. Este señor ha hecho carpintería otras veces. Pues hombre, vengo de hacer programas unos cuantos años, casi 15 en la cadena SER, de hacerlos en 4, de hacerlos en la Sexta, experiencia había. Invito a que se mire también mi expediente académico, es decir, que no era de casualidad. Pero no molestó. ¿Por qué molestó? Pues ya creo que ya te he dicho bastante. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Creo, pero tú puedes preguntar lo que quieras. A mí me encanta que yo no tengo nada que ocultar. Quiero decir, me encanta yo que quería pregunten y simplemente repregunten. insistir si crees que hubo presiones de poderes económicos o políticos para quitarte en medio. Eso va de suyo, claro que lo hay. Tú sabes que en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios, sabemos perfectamente que lo hay y sabemos que no gusta que hables de determinados temas. Sabemos, y está en el libro. ¿Y en este caso dónde crees tú que podrían venir? Yo he dado bastantes datos ya, Javier. He hablado del tema de que evidentemente era un programa que contaba de forma clara y nítida, pero con rigor y basado en lo que ocurre. Asuntos que probablemente molestaban, pero molestaban por ser ciertos. Es decir, si ejemplo, al final el precio de la luz sube, o el quiero decir, si sube el emérito, está en el libro, no quieren que lo sepas. Vamos a ver, en este país, ¿quién tiene más pecado? ¿Aquel que se atreve a contar la realidad de la corrupción del rey emérito o aquellos que durante tantos años han mirado hacia otro lado, han pasado de puntillas, no lo han contado? Porque en muchos casos los que lo cuentan son castigados o apartados, y los que miraban hacia otro lado y no lo contaron son premiados. Y en buena medida, para una democracia, sin duda, un periodismo que lo cuenta es un pilar esencial para el pueblo, para que haya un equilibrio entre la realidad y que todos seamos más o menos iguales, porque la igualdad sabemos que no existe y que es una falacia. Pero claro, yo creo que hay que contarlo. Y es más, diré, aquellos que lo ocultaron tuvieron un nivel de complicidad, porque este tipo se ha sentido impune durante muchos años. Esa es la realidad. ¿Y por qué lo han hecho muchos? Pues lo han hecho muchos, evidentemente, por medrar, porque para ellos era más cómodo no contarlo y creer que así mantenían su puesto, se mantenían en el machito, que contarlo. Pero ellos estaban ahí para contarlo, no para callarlo.
Un periodista, yo creo que su deber es contar este tipo de realidades, no ocultarlas. Creo que hemos puesto sobre la mesa los temas sobre los que va a tratar esta Dicho esto, entrevista. remarcaré, Javier, muy importante el tema de, yo lo dije el primer día, ese programa quería ser una voz más. Quería ser una voz más, y a mí me encanta por la mañana cuando veo que hay varias cabeceras de medios digitales, por ejemplo, de prensa digital. ¿Vale? O hay bastantes más emisoras de radio, por ejemplo, que programas de televisión que hablen de información política a esa hora. Nosotros queríamos ser una voz más. Esa voz se cayó, se silenció, se quitó del medio. Y se hizo conmigo y se hizo con colaboradores que estabais allí, y con gente, por cierto, muy respetable, que estaba haciendo ese trabajo y que estuvo allí, pues algunos en mitad de una pandemia, que se contagiaron, que bueno, eso va de suyo, también se contagian los albañiles, y ahí estaban. Pero que estábamos ahí y queríamos ser una voz más. Y yo creo que debe haber más voces. Hay quien a lo mejor quisiera tener el monopolio de la información a determinadas horas y tal. Pues hombre, eso no creo que sea sano y decente. En el libro de Jesús se habla de casos de corrupción, de trapicheos de políticos, de escándalos urdidos desde los despachos, de esos poderes que, como él dice, operan en la sombra. Pero también hay hueco para el relato autobiográfico. Descubrimos que la vocación periodística de este chico de Ágreda llegó por la gracia de Dios. ¿Por qué decidí ser periodista? Como tantas cosas en la vida, no creo que haya solo una razón. Era yo un mocoso que andaba siempre por la Plaza Mayor de Ágreda, donde me crié, y el párroco solía aparecer a media mañana paseando su sotana negra y su alzacuellos. Me acercaba cual zagal sonriente, él me apretaba un moflete, sacaba una moneda, me la daba, y salía yo tan pancho en búsqueda de las noticias como alma que lleva el diablo. Mi primera misión de corresponsal fue como enviado a la tienda de los periódicos en el pueblo. Buenos días, el ya para don Saturio. Llegaba al colegio 1960, ya va viendo tiempo. Nació en 1977 y esta escena se produjo en la década de los 80. Se asemeja incluso a las infancias de la posguerra, a las que cantaban Asfalto en este Días de Escuela. Gloriosos himnos pesados, despertamos libres. ¿Hablar de tu niñez en un libro como este? Permíteme antes de nada una cuña para que la gente que no haya tenido contacto con Asfalto y con Topo lo haga, que probablemente los hay. En este país en el cual se da la espalda a tantas cosas, son los auténticos pioneros vivos del rock and roll en nuestro país. Los cronistas de una época. Absolutamente, también con un rock comprometido y social. Entonces Topo, que por cierto muy pronto presentan un nuevo álbum en Madrid. Ahí estaba también Julio Castejón, que ahora sigue con la marca Asfalto, pero tanto José Luis Jiménez, amigo, como Lele Laina, amigo, como Julio Castejón, amigo, como también estuvieron allí otros, ¿verdad? Yo creo que merecen este homenaje. Dicho esto, y perdóname, un día te voy a traer a gente que lo merece. Un día te voy a traer a pinchar rock urbano. Bueno, esta gente merece mucho en un país que a veces da la espalda y que ignora a gente que ha hecho muchísimo por la cultura de este país. Y a lo mejor, bueno, estaban en la movida madrileña y todas estas cosas. Aquí lo hemos reivindicado profundamente. Nuestro corazón está entregado Alguno dirá, este es un friki o un raro, pero de verdad, Topo y Asfalto, chapó. Bueno, eso, ¿por qué hablar de tu niñez? Bueno, me parece importante reivindicar la trayectoria de gente que hemos partido del pueblo o de lugares donde había una precariedad importante. Y la cultura del esfuerzo. Algunos hemos llegado a sitios a fuerza de trabajar mucho desde pequeños, estudiar, hincar los codos y además en situaciones peculiares, ¿no? Yo hablaba de esto del pueblo, es anecdótico, pero es verdad. El párroco del pueblo me encargaba ir a por el ya alguna vez y luego el libro, ya sabes que ese capítulo termina de una forma curiosa que no quiero desvelar, ¿no? Pero igual que recuerdo la anécdota cuando a mi madre le trajeron siendo yo muy pequeñito, porque esto del cura sería con 3, 4 años, o no más, o 5, y me acuerdo también cuando a mi madre le trajeron la primera radio, que estaba todo el día la radio puesta en casa, o con mi padre en el camión, que también llevaba la radio todo el día puesta, como con 9 años me toca intervenir en un programa de radio nacional que vine al colegio, y luego la importante influencia en el pueblo, porque el pueblo yo creo que te marca los orígenes. Yo no cambio la infancia en el pueblo por nada, esa libertad, pero al mismo tiempo, pues esos orígenes de un maestro. Hay un maestro de escuela que a mí me cambió la vida, que es José Bilda, que, bueno, pues es alguien que le gustaba el periodismo, hacía de corresponsal de la comarca del Moncayo, de la que yo vengo, en el diario de Soria, y que me empezó a enviar algún artículo al periódico estando yo todavía en la EGB,
y eso te marca mucho. También empezamos a hacer obras de teatro, alguna obra de teatro, empezamos también a recitar a Machado. Entonces es reivindicar también esta cultura, del esfuerzo de los maestros, todo esto. Reivindicar a un hijo de la clase trabajadora que procede de una familia humilde en la España vaciada, un origen que está en las antípodas de los hogares de la ralea de gángsters y ladrones a los que dedica el resto de las páginas del libro. Señala en el libro los bolsillos en los que acaba ese dinero, empresarios, redes clientelares, políticos, consejos de administración y también, por supuesto, cuentas opacas como las del rey emérito Juan Carlos de Borbón, al que dedicas muchas páginas. De este no quieren que lo sepas. La Fiscalía del Tribunal Supremo te ha ayudado en la promoción del libro, ¿no? Archivando la causa del emérito. Claro, a ver, entrado un guiño a Kiki González, que hizo bien en retirarse ahí en tierras cántabras, donde vive plácidamente y compone. Vamos a ver, el libro, entre otras cosas, va de esto. ¿Qué pasa con esos poderosos que hacen que vivamos ahora mismo una situación en la cual la gente está aguantando carros y carretas? Hay mucho personal que está cobrando 1.000 y pico euros al mes, que tiene que pagar un recibo de la luz que a lo mejor antes era de 30, 40 euros, ahora le llega de 100 y pico, que llenar el depósito para ir a trabajar, no para irse de fin de semana, le está costando el doble, hasta 100 euros, que para vivir de alquiler tienen que andar compartiendo, que ahora le llaman ¿cómo es co-living, ¿no? Que es una forma eufemística de hablar de precariedad. Y que prácticamente no sé qué futuro hay cuando se está soportando que al mismo tiempo, en contraste, empresas estratégicas, de las que se habla en el libro, obtienen beneficios récord o se permiten ser privatizadas, seguir forrándose. Nos dijeron que la privatización iba a suponer que bajaran los precios. A empresas privatizadas fueron a parar algunos de los políticos que, por cierto, decidieron esas privatizaciones. Y siguen comprándose a expolíticos que algunos de ellos no han cambiado igual ni una bombilla en su vida, pero tienen una agenda de contacto suficiente como para que puedan acceder a aquellos que siguen tomando decisiones. Yo no digo que todo el monte sea orégano. Estoy convencido que hay gobiernos y políticos que intentan cambiar las cosas, pero yo creo que estamos en un momento en el cual se está poniendo a prueba la capacidad de los poderes públicos ante poderes económicos que están llevando a cabo un capitalismo y un abuso salvaje. Y ahí es donde, sin duda no es fácil, pero quiero ver a los gobiernos encauzar eso e igualar la balanza o intentar igualarla. Porque del ciudadano medio se está abusando y hay quien obtiene cada vez más beneficios y abusa más y le echa un morro que se lo pisan. ¿Y qué pasa con el emérito? ¿Por qué el régimen lo sigue protegiendo? Yo creo que con el tema del rey emérito ya he dicho antes que se le ocultan las andanzas y yo creo que ese ocultamiento es cómplice y lo hacen muchos, muy probablemente incluso para medrar, porque lo ha sabido que, oye, llevarse bien con el campechano estaba muy bien visto y te abría muchas puertas. Y si encima hablabas mal de él, te podía suponer que te abrieran la puerta, pero precisamente para alargarte. ¿Qué ocurre? Que está también la teoría de quien dice que de este señor no había que hablar, no hay que hablar porque puede suponer desestabilizar la nación. Yo sostengo, y estoy convencido de que mucha gente de bien lo sostiene, que la principal desestabilización para una democracia es mostrarle al pueblo que no todos somos iguales ante la ley, como este tipo decía. ¿Tú crees que esto puede afectar a su hijo? Yo sí creo que, a ver, esto que se ha dicho, le escuché incluso a Yolanda Díaz, ¿no? Decir que el hijo no tenía que tenía que dar explicación y demás. Hombre, el hijo aparecía en una fundación, su nombre como estaba heredero, ahí, de cuya existencia tuvimos noticia a través de la prensa extranjera. Aquí nos lo hicieron saber también. Hubo luego un comunicado en mitad del comienzo de la pandemia y el estado de alarma. Yo no voy a decir que las andanzas del padre, que son una vergüenza y son un abuso continuo, están al nivel del hijo, porque no es verdad. Eso no es cierto. Lo del hijo ha sido es otra historia y tiene otra forma de ser. Eso estoy convencido, las cosas como son. Pero, hombre, el hijo sí que es verdad que estaba en esa fundación, no hubo explicaciones, eso es cierto, por no hablar de pagos que hubo para la boda, por ejemplo, que venían de donde venían. Al mismo nivel yo no los quiero poner porque no sería justo en absoluto. Pero que no tenga que dar ninguna explicación. Aparte que sí que es cierto que más allá de... Si es que yo en este tema, más que explicaciones, porque se ha dicho, no, el emérito debería dar explicaciones o pedir perdón. Si mucha gente no quiere eso, lo que quiere es que se siente ante un tribunal como cualquier hijo de vecino. Que me parece que va a tener que ocurrir en Inglaterra, si es que sucede. Es otra para la vergüenza patria. Sí, allí parece que sí le van a juzgar porque interpretan la inviolabilidad como realmente es. Solo es inviolable el jefe de Estado en las funciones que se refieren a la jefatura, no en su vida privada o personal. En tu libro hablas de muchas mamandurrias, término que popularizó la ínclita Esperanza Aguirre, aunque luego se volviera en su contra.
De mamandurrias y al cobijo de Aguirre vivió mucho tiempo Santiago Abascal, líder de Vox, como recuerdas, aunque se presente como el representante de la España que madruga. ¿Qué sientes al saber que la ultraderecha gobernará en Castilla y León? Bueno, es mi comunidad autónoma. Vamos a ver, yo de todo esto, primero, evidentemente es muy llamativo que hayamos llegado al punto obsceno en este país de que enarbola la bandera del trabajo, del esfuerzo, del aplomo, alguien en cuya actividad laboral conocemos que estuvo en un chiringuito, que se llevó una pasta por no hacer nada, que podía haber devuelto ese dinero, que no lo hizo, y que estaba allí en esto que Aguirre llamó una mamandurria. Eso es así. Por no hablar ya del patriotismo y de todo esto cuando nos ha hecho la mili, que bueno, oye, mira, eso hizo bien hacer, yo tampoco la hice ni la hubiera hecho. Pero, dicho de otra forma, hay una serie de contradicciones y hay unos mensajes que van contra los derechos de las mujeres o colectivos como los LGTBI que están ahí, ¿no? Eso está claro. Pero también me apetece decir lo siguiente, ¿no? En un momento como el que estamos viendo de convulsión en la calle. Vamos a ver, yo creo que los gobernantes o la izquierda, o quien se llame la izquierda, tiene que estar con los que tienen un problema. Y no tiene que dejar o tiene que intentar que ese espacio no lo ocupen otros, que quizás lo ocupan de forma falsa, pero que pueden ocuparlo. Y te pongo un ejemplo. Protesta de los camioneros. A mí en cualquier protesta lo que más me interesa es si hay motivo para la protesta, sea de los camioneros, sea de la atención primaria. ¿Hay razones para que un transportista se manifieste? ¿Hay camioneros que están cobrando por los portes, por los viajes, una miseria y que casi van a pérdidas comparado con lo que tenían? Lo hay. ¿Ha subido el combustible de una manera tremenda? Lo hay. Me interesa fundamentalmente si hay motivo para la protesta. Y el gobernante tiene que intentar resolver eso. Y entre tanto, yo creo que hay que estar en eso. ¿Por qué? Porque yo sí veo que hay sectores de la izquierda, que ojo, que sí que hay gente, claro que habrá gente vinculada a Vox o de Vox que está en eso. Pero también ha ocurrido cuando gobernaba la derecha que ha habido partidos de izquierda vinculados con manifestantes y había publicaciones que se dedicaban a señalar, mira, tiene contacto con tal sindicato, está en tal sindicato. Bueno, lo que hay que hacer, creo yo, es empatizar y seguro que habrá gente, no me interesa tanto a quién voten como el problema que tengan y claro que va a haber quien intenta arrimar el asco a su sardina. Pero caramba, no les cedas ese terreno. Hay algunos que no merecen ni siquiera que los conviertas en víctimas. Lo que tienes que hacer es empatizar con aquellos que tienen un problema. Que igual entre 10 hay 9 que tienen el problema y uno está ahí a ver si le cae algo. Vale, pero habrá que intentar arreglar el problema. Fundamentalmente eso. Y no dejar que otros aprovechen ese malestar y enarbolen la bandera de la justicia y de estar con el proletariado. Yo por ahí lo veo. Es decir, y necesitamos autocrítica y crítica en general. En la izquierda, en la derecha y en el centro y en lo que sea. Hay partidos políticos que parece que quieren palmeros y soldados. Y yo creo que el sentido autocrítico y la crítica es fundamental en una ciudadanía libre y democrática. Y si hay que salir a la calle, se sale a la calle, gobierne Agapito o Procojoncio. Es así el tema. ¿Qué te parece el paquete de medidas que acaba de aprobar el gobierno? Medidas, bueno, vamos a ver, de entrada la situación es muy complicada. Es evidente, o sea, venimos de una pandemia, luego una invasión como la de Ucrania, la situación económica es endiablada y ojalá vaya bien. Es decir, que es cierto que hay medidas que sí, que creo que podían haberse producido antes y yo también pienso que cuando hablamos de grupos estratégicos como las eléctricas o las petroleras han demostrado hace tiempo que parecen intocables, ¿no? Que tienen un poder que llevamos viendo esto desde hace meses y el precio se ha seguido incrementando y ellos han seguido llevando a cabo políticas ante las cuales yo digo, el poder público tiene que demostrar que puede defender el interés general. Que no digo que ocurra solamente aquí en España, está ocurriendo a nivel general. El poder que tienen algunos grupos económicos es tremendo, parece que mandan ellos. Hablemos de eso, porque hay muchas menciones en un libro que, viniendo de un periodista, como no podía ser de otra manera, tiene mucha actualidad en todas sus páginas. Banca, eléctricas y riquezas para unos con pago de deudas para la ciudadanía y falta de castigos ejemplares. No falla. En España ha ocurrido también que alguien trepe en UCD, vaya ocupando cargos desde muy joven, luego se pase a las filas populares, siga sumando puestos, llegue a presidente autonómico sin que le hayan elegido en las urnas, pase por un banco y lo deje quebrado, vaya a otro y quede también en quiebra. Todo eso lo vamos pagando con dinero público y súmenle que el tipo en cuestión ocupa los consejos de administración de Iberdrola y Enagás. Llega a ser juzgado por algunas de sus andanzas bancarias, pero no pisa la cárcel. Esto ha pasado.
pasado y desgraciadamente sigue pasando porque no se han puesto las medidas, los controles para evitar que se repita. En este fragmento te refieres a José Luis Olivas, mano derecha de Eduardo Zaplana, del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, pero hay muchísimos casos similares que al repasarlos en estos tiempos de facturas astronómicas de luz y gas, como bien decías antes, Jesús, hacen que te hierva la sangre. ¿El precio disparado que pagamos para la electricidad sostiene fortunas en España? Claro que sostiene, y sostiene además la percepción de una parte importante de la ciudadanía de que nos toman el pelo. Y diré de forma concisa, nos lo acaba de decir, por cierto, el Grupo de Estados contra la Corrupción Europeo, ayer mismo lo conocimos. En España seguimos sin luchar de forma decidida contra la corrupción. Cuando hablo de esto, hablo de poner de forma clara cuáles son los grupos de presión y cómo actúan, los lobbies que siguen actuando, pero habrá que poner de forma transparente qué es lo que hacen. Las puertas giratorias, pasar de la política a no tener ni pajolera idea a lo mejor del sector al que vas, pero te compran por lo que has hecho, los servicios prestados o los que puedes prestar con tu agenda. Y otro asunto que me parece importante destacar, por ejemplo, en la justicia, las dobles varas de medir con el número récord de aforamientos, que no deja de ser un privilegio. En España no hay parangón en nuestro país respecto a otros países del número de aforados que tenemos, que no deja de ser un privilegio a la hora de que juzguen a políticos y a una serie de cargos. De todo eso habla No quieren que lo sepas, donde también hay espacio para comentar el paso de Jesús por la televisión, del que ya hemos hablado, y en el que recuerdas el buen ojo que tuviste en tu estreno en la Cadena 4 allá por 2013, cuando reuniste, cuando eran casi unos desconocidos, a los 4 líderes políticos que acabarían disputando la presidencia del gobierno poco después. 1, 2, 3, 4. Invité a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Entonces no eran líderes políticos. Sánchez no estaba pasando su mejor momento en el PSOE porque no contaban mucho con él. Casado era más bien conocido por aquel mitin en el que dijo que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del PP aunque no lo saben. A Iglesias lo había visto en YouTube y en la tele, en un programa de Barrio de Vallecas. No vino como representante de Podemos porque ni existía. Rivera era conocido en Ciudadans en Cataluña y un año antes me había ofrecido personalmente montar Ciudadanos en Madrid. Todos mis amigos se llaman Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos. Hemos oído bien, Rivera te ofreció crear la sucursal madrileña de Ciudadanos. Amigos, tenemos aquí el scoop, por favor. Jesús Tintera responda. Sí, sigo troleando un poco, a mí de esta versión me gusta la canción de Crudo. Es la versión que hicimos aquí, claro, sí. La versión de Crudo. Sí, es cierto que me lo ofrecieron saliendo de una tertulia en 13TV. Aquello también daría mucho de lo que hablar, aquellas tertulias en las cuales coincidimos también, en fin. Y sí, le dije que no. Le dije que no, pero vamos, que ha podido haber otros ofrecimientos de otros partidos políticos y siempre he dicho que no. Pues me han ofrecido entrar en política al menos 3 partidos que yo recuerde, 3 partidos políticos, y siempre he dicho que no. Zapatero a tus zapatos. Ojalá, por cierto, ocurriera eso también en la política, que hay algunos que están en política y no han cotizado a la seguridad social fuera de la política en su vida, que no digo que esté mal de por sí, pero hay algunos que, en fin, lo que ponen de manifiesto es cierta incapacidad muchas veces. De aquellos 4, solo ha quedado uno vivo por ahora en la primera línea, haciendo... ay, no me sale la palabra. Haciendo bueno su manual de resistencia, Pedro Sánchez. No parece que Pablo Casado vaya a volver, por lo menos en próximas fechas. Albert Rivera tampoco, bastante líos tiene con sus bufetes de abogado. ¿Pero tú crees que Pablo Iglesias volverá a la primera línea política? Ay, no lo sé. De momento, es verdad que hay gente que le votó para presidente y ahora está de locutor. No sé, la vida es joven, puede hacer muchas cosas. Sí diré una cosa brevemente, sé que vamos mal de tiempo, de esas invitaciones a esa gente joven que entonces no eran líderes políticos. Y lo hilvano con ese deseo que tienen a veces los de arriba de que participen en las televisiones quienes ellos quieren. Curiosamente, en días posteriores a esa tertulia, hubo llamadas de direcciones oficiales de partidos políticos para que algunos que habían estado ahí, que por qué estaban y no llamábamos a otros que eran portavoces oficiales y demás. O sea, eso no hubiera sido posible si hubiéramos llamado probablemente a direcciones oficiales de los partidos, que yo entiendo que puedan poner a sus portavoces en algunos casos, pero ahí fue un deseo de poner a gente joven, de cierta regeneración, de caras nuevas. Esa fue la pretensión. Bueno, algunos la quisieron evitar. Bueno, acerté, hay quien puede decir perfectamente que me equivoqué, pero no lo hice con ninguna pretensión de que luego llegaran algunos donde han llegado. Perdonen ustedes. ¿Qué futuro le ves a la izquierda en España? Pues yo creo que cualquier dirigente político, está claro que hay una situación que es difícil, pero el principal reto que tienen es estar con la ciudadanía en general, defender el interés general, no arrugarse
y que no parezca que a veces se mira más por el interés propio o por la guerra interna o la lucha intestina dentro de los partidos y mantener las cuotas de poder, ¿no? No es difícil, pero ahora mismo es un buen momento para retratarse, porque la ciudadanía está sufriendo, hay problemas serios, y hay gente muy poderosa que le dobla el brazo a los poderes públicos elegidos. Yo creo que se está viendo de una forma clara. Entonces ahora es un buen momento para decir, aquí estamos, somos la democracia, podemos hacer cosas. No basta con quitar a mensajeros, no basta con perdonar al rey emérito y mirar para otro lado y decir, es que no basta con hacer la vista gorda con asuntos de la memoria democrática que no hemos hablado. No basta, por cierto, y esto sí lo quiero decir antes de terminar, ocurre en barrios como el mío que llamabas al médico de atención primaria antes a las 9 de la mañana y te solían atender al final de la mañana o al día siguiente. Está ocurriendo que te dan cita con el médico de atención primaria semanas después. Y esto está ocurriendo en Madrid, pero también ocurre en otras comunidades. Esto es un robo, como diría la Pollarecos, ¿verdad? Sin palancas y de día, ¿verdad? Bueno, esto está ocurriendo. Este deterioro en servicios públicos tan básicos como la sanidad no puede ser. Esto habrá que arreglarlo, digo yo, porque no todo el mundo puede permitirse la sanidad privada y no todo el mundo puede permitirse que luego tarden en derivarte a un especialista otras 2 semanas, 3, 4. Ahí es donde quiero ver yo, por ejemplo, a la izquierda, que ya sé que son transferencias autonómicas que tienen algunos partidos en comunidades, pero algo habrá que hacer, porque la pandemia también ha servido para eso, para echarse la culpa unos a otros, pero no arreglar el tema, que seguimos igual con las residencias, seguimos igual con los médicos, con nuestros sanitarios. Pues ahí quiero ver a la izquierda y a quien se precie. Y ya sé que no es fácil, que lo fácil es hablar, pero bueno, mi deber es hablar, que para eso somos periodistas. Si la izquierda no es izquierda, volverá la ultraderecha a gobernar en este país. Jesús Cintora, muchas gracias. Gracias a ti, un placer de verdad por cederme este espacio, que no todo el mundo lo está haciendo, con lo cual te honra y yo encantadísimo. Y sigue adelante, hay un capítulo que es el final de este libro, que habla precisamente de experiencias y de impulsos e iniciativas como la tuya, que me parecen absolutamente dignas de alabanza. Gracias, muchas gracias. Pues por eso queríamos tenerte hoy aquí, porque alguien que ha titulado su libro No quieren que lo sepas es bienvenido en una casa que ha sido muchas veces censurada precisamente por contar eso que no quieren que sepas. Un abrazo. Abrazos, gracias a todos y a todas.